al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2 que acabamos de leer. Y concentremos nuestros pensamientos en el versículo 6, alrededor del cual va a girar la exposición de esta mañana. Lo leemos todos juntos. San Mateo, capítulo 2, versículo 6. Dice así: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Padre eterno. Venimos ante ti porque tú solo tienes palabras de vida. Esto lo reconocieron tus apóstoles cuando tú les pusiste la disyuntiva: ¿queréis iros vosotros también? Y ellos volvieron hacia ti. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Padre, por eso estamos aquí congregados, porque sabemos que tu palabra será un bálsamo para nuestras vidas, porque sabemos que tu palabra alentará nuestros corazones, que tu Espíritu Santo hará que tu palabra prenda fuego en las fibras de nuestro ser, y moverá nuestros espíritus, y moverá nuestras vidas, y seremos testigos fieles en tu reino. Saldremos de aquí como los caminantes de Maús, con un corazón ardiente, deseosos de publicar, Señor, las buenas nuevas. Por eso te pedimos el milagro de la intervención poderosa de tu Espíritu Santo, para que ilumine nuestros corazones y podamos, a través de la exposición de tu palabra, conocer verdaderamente tu voluntad, entender verdaderamente tu voluntad y hacer como tú mandas tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, recordarán que este miércoles pasado, el día 6 de enero, es popularmente conocido como el Día de los Santos Reyes. Algunos de nosotros, si no es que a lo mejor todos nosotros, yo creo que degustamos la rosca de Reyes. Bueno, eso no es lo malo. Lo malo es que, lamentablemente, algunos cristianos reformados, entre broma y broma, ¿sí?, se hicieron el regalito de la... Ya está el compromiso con los tamales, con el champurrado y no sé qué más. Y teniendo cuidado de no maltratar al niño Dios. Esta es una tradición no reformada, por cierto, hermanos, y que debemos de prestarle atención. Porque, digamos, nosotros ya somos adultos y se supone que no deberíamos de ser llamados o arrastrados por cualquier viento de doctrina, aunque lamentablemente algunos adultos también son arrastrados. Pero nuestros jóvenes, basta oírles hablar, basta oírles sus bromas, para captar de inmediato cómo esa influencia arrolladora de un mundo pagano, ¿por qué no decirlo?, les ha lavado el coco a nuestros jóvenes y han sido arrastrados por estas tradiciones. Por eso es necesario que nosotros, como iglesia adulta, instruyamos a nuestra niñez, instruyamos a nuestra juventud. Yo recuerdo dando una conferencia, por cierto, en Campeche, en una iglesia de Campeche, pero no es privativa de allá, hermanos, que cuando yo mencioné que nuestros jóvenes no deben de tener novias paganas, que nuestras señoritas no deben de tener novios paganos, se quedaron así como que yo estaba hablando en no sé qué idioma, marciano o plutónico o no sé qué. Porque es fuerte esa tradición, hermanos. Entrando a la secundaria tienen que tener novio. Entrando a la preparatoria, no, hermanos.
Entrando a la preparatoria ya deben de hacerlo seguro. Así dice el comercial, hermanos. ¿Sí? Entonces vean, hermanos, porque es tan necesario esta educación para nuestros hijos. A decir verdad, porque tenemos que también ser fieles a la verdad. La tradición cristiana sí celebra esta fecha. Pero entendamos de qué manera y cómo. Si ustedes entran a la página del Vaticano, ahí no aparece el Día de los Santos Reyes. Y ahí aparece el sermón de cada domingo que el Papa da ahí. Y ese día marcó el tema con la Epifanía del Signore, 6 gennaio 2016. Así dicen ellos. Yo estoy leyendo lo que ellos dijeron. ¿Sí? La Epifanía del Señor, 6 de enero del 2016. Acá ya estaban traduciendo, ¿verdad? Pero también en nuestro calendario reformado, el cual ya les enviamos a ustedes, y si no, todavía se los podemos enviar, lo tenemos a la mano. Ahí aparece el 6 de enero como el día de la Epifanía del Señor, no el día de los Santos Reyes. Esta es la celebración oficial, tanto para la iglesia papista como para la iglesia reformada. Lamentablemente, en la liturgia papista, esta fecha se ha ido diluyendo debido a las tradiciones que han superado su propia doctrina. Hace poco escuché a un alto clérigo de la sede romana en una entrevista que no le hacían aquí en México, por supuesto, sobre los milagros de los santos. Y este prelado categóricamente afirmó: los santos no hacen milagros, solo Dios. Esta es la posición oficial de la iglesia romana. Así lo mencionó él. ¿Cómo entonces, yo me quedé pensando, cómo entonces un personaje necesita hacer 2 milagros o 3 para que lo puedan canonizar? Pero vean ustedes entonces como una tradición que se aleja de la palabra, poco a poco va enterrando la verdad. Y esto es de lo que nosotros debemos de tener cuidado. Por eso nosotros, cada año, cada ocasión, la tomamos para instruir a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones de creyentes, a cada uno de los que el Señor ha ido agregando a nuestra iglesia. Ellos necesitan conocer esta verdad. Pero los reformados no cantamos mal las rancheras, porque entre los calvinistas, minados por el pietismo místico del evangelicalismo, hemos caído también, ¿sí?, en ello, o el extremo. La celebración de la Epifanía del Señor ha sido ignorada y, por qué no decirlo, hasta enterrada. Yo puedo afirmar categóricamente que en un 99.999% de nuestras iglesias calvinistas, presbiterianas, este tema no ha sido abordado. Y debiera de ser, bueno, porque es nuestra tradición presbiteriana. La reforma del movimiento del siglo XVI se empeñó en la tarea de reformar todo lo que la iglesia papista en la Edad Media había deformado. De ahí el nombre de reformados. Lamentablemente, en nuestro país, insisto, porque no fue evangelizada por misioneros calvinistas de inicio,
sino por evangelicalistas de otros movimientos, congregacionalistas, etc. Por ello, y con el fin de que para algunos de nosotros sea un recordatorio, para nuestros hijos sea instrucción, y para nuestros nuevos hermanos que ha agregado el Señor a esta iglesia, también sea un conocimiento. Hoy quiero exponer el origen de esta fecha de la Epifanía del Señor y el significado de esta festividad. Por ello, primeramente, quiero exponer a ustedes el origen histórico. ¿Cómo surgió? En segundo lugar, quiero exponer cuál es el significado para nosotros como iglesia que debe de tener esta celebración de la Epifanía del Señor, la cual tiene base escritural. Ustedes lo acaban de ver y la acabamos de leer. Finalmente, quiero presentar la trascendencia de la Epifanía en la adoración cúltica del pueblo cristiano, para que la recuperemos. Nosotros, para que la mantengamos y no la perdamos. Si al pastor se le llegara a olvidar, que ustedes se lo recuerden. Yo miré con mucho placer. No recuerdo si fue este año, hace 2 o 3 años. Por la extensión de un tema, me pasé todavía 2 más del mes de la Reforma. Y perdonen la expresión, de inmediato respingaron algunos de ustedes. ¿Y qué no va a haber ahora si temas de la Reforma? Eso, hermanos, a mí me llenó de gozo, de saber que hay una iglesia que está pendiente, que hay un consistorio que está pendiente de nuestros programas. Así que, hermanos, tenemos que conservar estas fechas sanas. Vayamos entonces con el primer punto que les prometí, pero que por cierto ya se me olvidó. El origen histórico. Perdón, hermanos, gracias. Todavía no se me duerme. La palabra Epifanía viene del griego epifaneia, que se traduce como manifestación de o aparición de. Esta palabra epifaneia sirve para indicar que algo se ha revelado, que algo que estaba obnubilado ahora aparece con toda su brillantez. La palabra epifaneia tiene su raíz en otros 2 vocablos griegos. La preposición epi, que significa estar por encima de algo. Y la otra palabra viene del verbo faino. Este verbo faino, traducido, significa darse a conocer. Faino significa hacerse visible. Faino también significa revelar algo que estaba oculto. Pero también nos indica que faino nos lleva a algo que se ha mostrado, a algo que se ha manifestado. Así entonces, la palabra epifanía nos da la idea de una manifestación sobrenatural, una revelación milagrosa. Es la misma raíz que se usa en la traducción griega del Antiguo Testamento para referirse a las manifestaciones de Dios, que por cierto en los libros de teología aparecen como epifanías del Señor. Génesis 18:1, por ejemplo. A Moisés en Éxodo 3 del 1 al 6, ¿recuerdan? La zarza. Esa es una epifanía.
Los cristianos de los primeros siglos, siglo segundo, siglo tercero, veían tanto el bautismo del Señor como en su transfiguración, de igual modo que las apariciones o manifestaciones de Dios para su pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y dichas manifestaciones o epifanías eran experiencias que sobrepasaban los límites del entendimiento humano. Pero en el centro de todo esto se encontraba la convicción de que Jesucristo mismo era la principal manifestación. Jesucristo era la epifanía de Dios. Es decir, Jesucristo era la revelación de Dios a su pueblo. De modo que la llegada de Jesucristo es la más sublime de todas las manifestaciones. Pero sucedió que durante los siglos cuarto y quinto, ya hemos avanzado, siglo segundo, siglo tercero, ahora vamos al cuarto y ya vamos al siglo quinto. 500 años de historia de la iglesia cristiana. Empezaron a surgir las historias del nacimiento de Cristo y a formar parte de la celebración de la Navidad. Y así, poco a poco, los llamados Reyes Magos empezaron a convertirse en el centro de los servicios de la Epifanía. Y se entretejieron varias tradiciones alrededor de estos supuestos legendarios reyes. Supuestos porque no hay evidencia escritural que diga que eran reyes. Por ejemplo, Agustín y Crisóstomo sugirieron que eran 12, como los apóstoles. Otros que eran 14. La verdad es que la Escritura no menciona cuántos eran los magos. Ni siquiera, insisto, asegura que fueran reyes. Simplemente los llama sabios. En la cultura caldea, los hombres sabios, los filósofos, eran designados con el nombre de magos. Decir mago era hablar de un filósofo o de hablar de un sabio, de un científico. Ya para el siglo VI se dedujo que eran 3. Pero esto es especulativo. Perdón. Porque se hizo solamente en base a los regalos que se mencionan en el Evangelio: oro, incienso y mirra. Gracias, hermanos. ¿Qué haría si no estuvieran ustedes? 3 regalos. Ah, pues entonces eran 3 magos. Ah, pues entonces eran 3 reyes. Pero poco a poco les fueron agregando. Ahora ya no solo eran 3, eran también reyes. Después se les ocurrió, hay que ponerles nombres, ¿no? No fuera a pasar como nosotros tuvimos un innombrable, ¿recuerdan? Y entonces dijeron, pues uno se llamaba Gaspar, otro Melchor y otro Baltasar. Más tarde se fueron añadiendo detalles. De veras, hermanos, me pasaría yo creo que un trimestre si les fuera predicando semana a semana lo de todas estas tradiciones. Pero no es el punto, hermanos. No es el punto. Entre los ejemplos que se pueden citar es que Gaspar, dicen, tenía 20 años. ¿En base a qué? Y que era rey de Tarso. Por tanto, su físico era indoeuropeo, así como medio delgadito, como medio morenito, etc.
No quiero que se me emocionen las muchachas, porque si existieran, pues ya estarían como pasitas, o más que pasitas, ¿verdad? Baltasar, dicen, era de 40 años. Ay, ese es para mí. Alguien diría, no, tampoco, ya está muy viejito, ya estaría muy viejito. Que era rey de Etiopía. Y por lo tanto se deducía que era negroy, negro. De Melchor se decía que tenía 60 años. No, pues parece que ya no había nada. Y que era rey de Arabia. Pero aún, estas son tradiciones que empezaron a surgir en la iglesia de Roma. Pero aún entre ellos mismos hay divergencias. Entre ellos mismos hay desacuerdos en sus tradiciones. Según la tradición italiana, ellos tienen otra historia. Los habitantes de Milán, una provincia italiana, durante varios siglos se refirieron a los Reyes Magos con el nombre de Eleuterio, Rústico y Dionisio. Ustedes dicen a quién le hacemos caso: Melchor, Gaspar o Baltasar, o Eleuterio, Rústico y Dionisio. Su historia, según ellos, está envuelta en un misterio. Se dice que tal vez ni siquiera eran reyes, sino solamente hombres muy ricos. Tampoco se sabe con exactitud el lugar de Oriente que provenían. La Escritura solo dice que venían de Oriente. Es generalmente aceptado, sin embargo, que murieron en Persia, mártires de la fe, y que tiempo después sus cuerpos fueron sepultados en una sola tumba, a principios del siglo IV en Constantinopla. De Constantino, ¿recuerdan? Hoy Bizancio. Según una leyenda, sus reliquias fueron custodiadas en la Basílica de San Eustorgio hasta el siglo XII. Estamos hablando del año 1300. Fue el propio obispo Eustorgio quien la recibió del emperador Constantino por ahí del año 325, cuando éste viajó a la capital del Imperio del Oriente para recibir la consagración como obispo de Milán. Ahí le entregaron los restos. Estos restos fueron transportados hasta Milán, donde Eustorgio iba a ser obispo. Fueron trasladados en un sarcófago, el mismo que hoy en día se exhibe en la Basílica de San Eustorgio con la leyenda Sepulcrum Trium Magorum. En una, así como, ¿qué les diría?, de ladrillos y luego con unos vidrios transparentes al fondo, se puede, bueno, según las fotografías, yo nunca he estado allá, por supuesto, se aprecia entonces el sarcófago y ahí según están los restos de estos tres Reyes Magos, como se le conoce. Y les digo, hermanos, la rosca de Reyes no se queda atrás, también tiene un bagaje histórico, tradicional. La rosca simboliza la corona de los reyes. Recuerden que los símbolos son especulativos, porque los símbolos, cada quien le puede dar la simbología que quiera, ¿sí? Las frutas, los regalos, y etc. Por lo tanto, yo creo que debemos de concentrarnos mejor en el verdadero significado de la Epifanía. ¿Qué debe traer para nosotros? Para poder arribar a un concepto sano de lo que significa la Epifanía, debemos de fijar nuestra atención
según la narrativa que acabamos de leer. 1, en los magos. ¿Quiénes eran estos personajes? 2, en la palabra de Dios. Porque recuerden que fueron remitidos a la palabra de Dios. Y 3, en Jesús. Porque finalmente llegaron ahí donde estaba el niño Jesús. Primero, los magos. Como muchos de ustedes ya lo saben, estos personajes no eran hechiceros o hacían aparecer y desaparecer objetos. Que por cierto, su nombre técnico es ilusionistas. ¿Sí? Los que supuestamente aparecen un conejo y cosas por el estilo. Estos hombres, como decíamos en la cultura caldea, la palabra mago era para designar a un filósofo o a un sabio. Y sencillamente estos hombres eran estudiosos de la astrología, que más tarde vino a ser conocida como astronomía, lo que hoy se conoce como la ciencia que estudia los astros y las leyes que los rigen. Naturalmente que en un principio también se creía que los astros regían el destino de los hombres. Los magos, que es el nombre, insisto, con que los caldeos reconocían a los sabios, vieron en la estrella un brillo mucho más espectacular. ¿No se han parado a las 6 de la mañana y se han subido a la azotea? Porque si se paran a prender la tele, pues ¿de qué sirve? ¿No han visto en el oriente ese lucero tan brillante, hermanos? O en la noche el Orión, ¿sí? O en la madrugada la Osa Mayor, que por cierto tiene una colota muy grande, ¿no? Sí, porque las osas verdaderas es una colita chiquita, ¿no? Qué maravilloso el espectáculo, ¿no? ¿Sí? Ver esas estrellas tan refulgentes. Pues estos magos, estos sabios vieron un brillo más espectacular que el normal en esa estrella. Por lo cual concluyeron que un personaje muy importante estaba por nacer. Y también dedujeron que se trataba de un rey. Por eso cuando preguntaron, cuando llegaron, su pregunta fue: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Llegaron preguntando por un rey. Porque su estrella hemos visto, dice el versículo 2. Y venimos a adorar. En segundo lugar, siguiendo la narrativa, nuestra atención se debe de centrar en la palabra de Dios, en la palabra escrita. Aunque ellos conocían las tradiciones, se fueron a la palabra escrita. Así que, hermanos, más que nada, nuestra dirección debe comenzar en la Escritura. El punto de apoyo de partida para todos nosotros y para cualquiera de nuestros trabajos debe de ser la Escritura. ¿Que existen huesos de mamut así rete de grandototototes? Sí, por supuesto. Pero ¿dónde debemos de comenzar? En la Escritura. Y a partir de ahí comenzar nuestras investigaciones. Así que no nos compliquemos la existencia, hermanos. Sencillamente veamos esto. 1. Hemos mencionado una y otra vez que la palabra de Dios es multifacética. Hebreos dice, ¿sí?, que Dios, habiendo hablado en otros tiempos de muchas maneras, ¿no recuerdan? Hoy nos ha hablado por el Hijo. Entonces la palabra de Dios se manifiesta en la creación, es la que llamamos
palabra estructural o palabra creacional. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Las estrellas le hablaron a los magos de Dios. Tenemos la palabra escritural, que es la que nos da dirección. Y tenemos la palabra autoritativa, nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, a quien el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y quien dijo, ese Hijo, antes de ascender: toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Es la palabra autoritativa. Y veamos entonces, hermanos, cómo estos tres principios los encontramos en esta narrativa. Número 1, palabra creacional o estructural. Los sabios, los magos, son atraídos por la palabra de Dios manifestada en la creación. Es decir, que la creación también es la palabra de Dios. Dios igualmente habla y llama a través de su palabra creacional. ¿Cómo llamó el Señor a Moisés? A través de una zarza. Una zarza con un brillo espectacular. Y desde esa zarza salió una voz: Moisés, Moisés. Imagínense que nos habla a nosotros. Nos derretimos, ¿verdad? Nos caemos ahí. Entonces, Dios igualmente habla a través de su palabra creacional. Y en esta ocasión llamó a los magos a través de la creación por medio de una estrella. Número 2. Pero la palabra creacional no fue suficiente, ni es suficiente. Necesitamos la palabra direccional. Necesitamos la palabra escrita. Por eso ese es nuestro pusto, nuestro punto de apoyo, nuestro punto de partida. Ahí comenzamos y ahí seguimos. Los magos, aunque ya habían visto la palabra creacional, fueron reorientados y remitidos a la palabra de Dios manifestada en las Escrituras. Pues nótese que los sacerdotes y escribas consultaron en la palabra escrita de Dios y encontraron que en Miqueas capítulo 5 versículo 2 el profeta declaró: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Palabra escrita. ¿Cómo es posible entonces que muchos de nosotros queramos primeramente escuchar a Aristóteles y luego comprobar con Aristóteles que la Biblia tiene razón? Están comenzando por las patas. Imagínense. Y si no usan Think, ¿por dónde están comenzando? ¿Sí? Es a través de la Escritura que vamos a calibrar, a medir lo que diga San Juan. Hijos, iba a decir otra cosa, de las esquinas, mejor. ¿Cómo es que vamos a medir las Escrituras? Con el pensamiento de cualquier otro filósofo, de cualquier otro científico. Es al revés. Las Escrituras tienen que medirlos a ellos. Por eso estos magos, que eran sabios, que eran filósofos, no sé si egresados de la UNAM, o del Poli, o de la UAM, no sé de dónde eran, pero ellos tenían que ir a la palabra, y fueron remitidos a la palabra de Dios. Y entonces se les dijo dónde estaba el rey. 3, que no debemos de ignorar. Los magos adoraron a la palabra de Dios hecha carne, a Jesús. Miren,
el Salmo 72, versículos 10 y 11. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Todos estamos llamados a adorarle. Pero algunos con una cerviz dura, orgullosos y soberbios, no quieren inclinar su rostro al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estos sabios fueron hasta él y fueron a adorar a la palabra de Dios hecha carne. Porque según la Escritura, en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Así que tenemos ahí las tres manifestaciones de la palabra. La palabra creacional, la palabra direccional y la palabra autoritativa. Ahora fijemos nuestra atención en Jesús. El personaje central es Cristo, no los magos. Los magos adoraron a Jesús. No nosotros vamos a adorar a los magos. Esto hay que tenerlo muy presente. Fue Jesús quien se reveló a ellos. Hasta este punto, los magos habían dependido exclusivamente de sus conocimientos. Pero al llegar a Judá, fueron remitidos a la palabra escrita. Y aquí hay algo muy importante. Escuchen, jóvenes. Solamente por la fe se puede ver a Jesús, el Hijo de Dios. Así que preocúpese si usted no lo ha podido ver. Preocúpese si para usted no ha habido una epifanía, porque solo la fe nos lleva al Jesús, a la palabra autoritativa. Y debe entenderse que la fe no es algo que brote espontáneamente del hombre. La fe no es un atributo humano. La fe es un don de Dios. Si usted no tiene fe, preocúpese. De veras, preocúpese. Porque entonces no ha recibido ese regalo. No ha recibido ese don precioso. Y yo le aseguro que su final no va a ser de lloro novela, porque todos los episodios se la pasan llorando, pero al final resuelven los problemas rápido. La fe es un don de Dios, pues Dios, en su gracia, les concedió la fe a los magos para adorar a Jesús. Ese es el punto, hermanos. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, su presencia no es grata delante de Dios. Sus alabanzas hieden, dice el salmista, hieden, dice el profeta, en la nariz del Señor. Preocúpese de veras. Preocupémonos nosotros también por ellos. Y que sean el objetivo de nuestras oraciones y nuestras agonías de rodillas por ellos, por nuestros jóvenes, cuando empiezan a dudar. La Epifanía nos ayuda a recordar que Cristo siempre estará oculto para el mundo caído en pecados y miserias. Donde hay pecado, no podremos ver la gracia de Dios. Y nos iremos hundiendo más y más y más. Cristo estará oculto para los hombres,
para las mujeres, los jóvenes y señoritas, para todos los de empedernido corazón y de dura cerviz. Nunca podrán ver el rostro de Jesús, jamás. Qué tristeza, hermano. Y debe llorar nuestro corazón, porque allí están nuestros hijos, allí están nuestros primos, allí están nuestros sobrinos, nuestros nietos. Y debe haber preocupación. Pero estos asnos y bueyes, bueno, es que así dice el profeta, ¿no? ¿O no? Isaías 1, 2 y 3. El asno conoce el pesebre, el buey conoce a su asno, esos, pero estos otros no. Nunca podrán ver la gracia de Dios manifestada en su Hijo. Porque Dios, a quien quiere, es a su amado Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros creemos en Jesús, Dios nos ve a través de su Hijo y nos acepta a través de la santidad de su Hijo. Ese es el punto, hermanos. El pacto de gracia, como dice nuestro catecismo, no fue hecho con nosotros. El pacto de gracia, dice nuestro catecismo, fue hecho con su Hijo Jesucristo. Y Dios le dio de regalo a su Hijo Jesucristo a nosotros. ¡Qué regalos! ¿Verdad? Pero ahí está, hermano. Mira, ahí te doy de regalo a Bernabé. No, pues mejor otra cosa, ¿no? Pero ese fue el regalo. Ah, pero Jesús lo limpió con su sangre, con hisopo. Le fue quitando las escamas, le fue quitando toda esa podredumbre y entregó algo limpio, algo lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la preciosura de la fe, hermanos. Por tanto, en tercer lugar, nosotros entonces debemos de ver qué lugar tiene la Epifanía en la adoración cúltica del cristiano. Si somos fieles seguidores de la Iglesia de la Reforma, y como ella lo fue de la Iglesia antigua, entonces debemos comenzar por recuperar nuestro legado histórico litúrgico. Y por lo tanto, la celebración de la Epifanía deberá ser un tema de nuestro calendario litúrgico. Y sobre todas las cosas, téngase presente que el tema propio de la Epifanía es la manifestación de Cristo Jesús y no la adoración de los llamados Reyes Magos. La Iglesia presbiteriana y los presbiterianos que nos visitan, no estoy diciendo nombres, no me estoy dirigiendo a nadie en particular, deben recuperar el calendario litúrgico. No deben pasar por alto la celebración de esta Epifanía. Deben ponderar en ella para que se siga celebrando en nuestras iglesias. Y como en las festividades de la Pascua y el Pentecostés, la Epifanía debe hacerse patente en la adoración del pueblo de Dios. Tómese nota de esto, hermanos. Si nuestra adoración no toca el alma, si la Escritura no hace que ardan nuestros corazones, si la exposición de las Escrituras no encuentra una nota de respuesta en el corazón de los cristianos, si el pueblo de Dios no es movido a la obediencia, entonces cada una de nuestras celebraciones, tanto dominicales como especiales, serán fiestas huecas y sin significado. Se parecerán a los espectáculos de los paganos
llenos de jolgorio, sí, pero ausentes de significado y sin ninguna trascendencia. Mire usted qué espectáculo dieron el 24 en la noche muchos paganos. ¡Qué ridículo! Borrachos, golpeándose por acá y golpeándose y diciéndose de groserías. ¿Qué celebración es esa, hermanos? ¿Qué celebración es esa? Pueblo del Señor, niños y jóvenes, a ustedes me dirijo. Son el motivo de mis lágrimas. Son el motivo de mis oraciones. Son el motivo de mis preocupaciones. Sus nombres están en mi corazón y en mi mente. Y en mis oraciones, cada uno de ustedes. Porque si nuestra adoración no es vehículo de la manifestación de Dios, entonces nuestra adoración ha fracasado. Vayamos a ver cómo pierde el América. Por cierto, creo que comenzó mal, ¿verdad? La palabra es predicada para que surjan cosas maravillosas de las Escrituras. Que cuando salgamos de aquí, salgamos como esos caminantes de Maús, con un corazón ardiendo, pero por las Escrituras, hermanos. No por el orador, sino por las promesas del poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Padre, que la Madre salga reconfortado, sabiendo que Dios escuchará las oraciones. Que nuestros cultos sean vivos, llenos de alegría y de reverencia, porque Dios está en medio de su pueblo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En conclusión, gracias a Dios, dirán los que no les ha llegado la epifanía. Con la exposición de hoy se ha aclarado que el 6 de enero es la celebración de la Epifanía de Cristo y no la adoración a los Reyes Magos. El tema de la Epifanía se desarrolló de la siguiente manera, ¿recordarán? Primero se expuso la base histórica, después se habló acerca de su verdadero significado y finalmente se mostró su relación con los cultos de la iglesia. Ahora pues, como una iglesia reformada, debemos tomar en cuenta el calendario litúrgico cristiano y, por supuesto, no pasar por alto la celebración de la Epifanía. Como testigos de Cristo, debemos manifestarle al mundo el verdadero significado de la Epifanía y también, a través de la celebración de los cultos especiales de la Epifanía, le estaremos enseñando a nuestros hijos y al mundo cómo verdaderamente adorar al Dios vivo de Israel. Hermanos, hermanas, estimados consiervos del consistorio, ministros de música, padres de familia, mantengamos esta tradición, porque está apegada a las Escrituras, y sigamos siendo fieles a las Escrituras, y sirva también de enseñanza para nuestros hijos, para las nuevas generaciones de creyentes, y también para los nuevos convertidos. Que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre,
podemos decir, Señor? ¿Qué podemos añadir? Nada. ¿Quiénes éramos nosotros, Señor, para que te manifestaras a nuestras vidas y nos transformaras? Señor, cuando viene a nuestra memoria nuestro pasado, nos abochornamos, Señor. Nos avergonzamos de nuestros pecados. Pero cuando tú te manifestaste a nuestras vidas, trajiste refrigerio a nuestras almas. Gracias, Padre. Concédenos, pues, Señor, que mantengamos viva esta fe con tu palabra, con oración, con la comunión de los santos. Y encomendamos en tus manos a lo que más queremos, a nuestros hijos, aquellos que con cuantas esperanzas, como bebés, los trajimos en nuestros brazos, Señor, y te los presentamos, y se los presentamos en la iglesia, y creímos en la promesa, y los ofrecimos a ti, Señor, y en fe los bautizamos, creyendo, Señor, que tú eres fiel. Padre, guarda a nuestros hijos de esos cantos sirenoides, protégelos con el escudo de la fe, Señor, y que nuestras oraciones, en ellas agonicemos por ellos. Por Jesús te lo rogamos, que mantengas a tu juventud, Señor, y que no sea desviada. En Cristo Jesús te lo imploramos, con un grito salido desde lo profundo de nuestra alma.